Podríamos comenzar esta introducción con una gran cantidad de datos estadísticos, pero no. La realidad es que la mayoría de la gente ignora esta información. Hoy tenemos un programa distinto, un podcast destinado a combatir la desinformación, a aclarar dudas sobre un problema que afecta directamente a las mujeres, para recordarles a toda la sociedad la importancia de la prevención. Por eso le pedimos a todas ellas que se hagan presente, que levanten la mano, que la coloquen detrás de su cabeza, que con las puntas de sus dedos palpen sus senos hacia arriba y hacia abajo. Les pedimos que se conozcan a ellas mismas. Hoy nos acompaña la doctora María Victoria Madeo para hablar sobre el cáncer de mama. Bienvenidos al podcast de la UCE, episodio 5. No todo es color de rosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes. Es un gusto tenerlos con nosotros. Bienvenido a un nuevo podcast institucional de la Universidad de Congreso. Hoy tocaremos un tema de gran impacto social y emocional, como nos decía anteriormente Franco. El cáncer es una enfermedad que nos compromete como sociedad a tomar conciencia sobre ella. Estamos hablando del cáncer. Mi nombre es Nora Martín, soy estudiante de periodismo del Instituto Fabián Carne. Me acompaña en este momento Lucía Sarmiento, licenciada en Comunicación de la Universidad de Congreso. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Nora, buen día, muchísimas gracias y bienvenidos a la audiencia por escucharnos en este podcast número 5. Voy a contarles un poco antes de que la doctora Victoria Madeo nos hable sobre el tema de cáncer de mama. ¿Por qué octubre en realidad es el mes del cáncer de mama? El mes de octubre es reconocido en realidad mundialmente como el mes rosa para crear conciencia a hombres y mujeres sobre el cáncer de mama y así promover la autoexploración, revisiones periódicas y chequeos para poder detectarlo a tiempo. Bienvenida nuevamente a Victoria Madeo, la doctora que nos acompaña y que escucharemos, que nos cuente qué es el cáncer de mama. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos como espacio al Servicio de Salud Estudiantil de la Universidad de Congreso. Estamos muy contentas de poder estar acá. Y bueno, para empezar entonces y respondiendo a la pregunta de Lucía, el cáncer de mama es un conjunto de enfermedades que afectan no solamente a las mujeres, sino a todas las personas con glándulas mamarias, que son casi la mayoría de las personas que existen, y que tiene algunos fragmentos de población en los que sucede más frecuentemente, como las personas que tienen asignado al nacer el sexo femenino, que no necesariamente, recordemos, son siempre mujeres, sino que también pueden ser otros géneros y otras percepciones de género. Entonces no constituyen una única enfermedad el cáncer de mama, sino que es un conjunto de enfermedades muy distintas entre sí y con muchas características distintas, desde el diagnóstico, el pronóstico, la forma en la que se presentan, la forma de prevenir y de tratar estas enfermedades. Bien, perfecto. Y por lo general el cáncer de mama, si tengo una tía, mi mamá, mi abuela, ¿se hereda o es por ahí? Bien, con respecto a esta pregunta, hay muchas cosas que pueden incidir en la frecuencia en la que aparece el cáncer de mama y una de ellas es la herencia, ¿sí? Siempre se habla de la herencia en la línea femenina, ¿sí? En la línea materna en general del cáncer de mama y hace que todas nuestras ascendentes femeninas sean las que carguen la mayor importancia para el cáncer de mama. Entonces, por ahí no es tan relevante si viene de la parte paterna, o sea, si es una tía por parte paterna, por ejemplo, sino más bien tiene que ver con el linaje materno, que es el que más se hereda. También hay formas no hereditarias de cáncer de mama, pero las hereditarias son las formas que corresponden a las presentaciones más jóvenes de cáncer de mama, como por antes de los 45 años, y en general que pueden llegar a tener un desarrollo un poco más rápido de cáncer de mama. También hay formas no hereditarias, que son las que se dan por encima de los 55 o 60 años, que es donde se empieza a hacer la mamografía en general, anual, para todas las personas mayores a esa edad, porque esta forma no hereditaria es la más frecuente en general en la población. Por eso se hace siempre esta búsqueda temprana de las formas de cáncer de mama desde esta edad en adelante, porque si bien existen casos hereditarios, no son los más frecuentes. Bien, perfecto. ¿Y qué estudios en realidad son útiles
como para detectarlo? Bien, Lucía, es muy importante aclarar un par de cositas. Por abajo, como te digo, depende del ejercicio de cada profesional, pero por abajo más o menos de los 55 años, no es necesario ningún estudio de rutina, ¿sí? Muchas personas piden ecografías mamarias de rutina antes de esa edad, pero lo cierto es que antes de los 55 o 60 años, las mamas tienen una estructura muy fibrosa, son como muy carnosas, por decirlo de alguna manera, y entonces, y muchas veces tienen estructuras que se van a ver como quistes o como nódulos en la ecografía y que solo van a despistar y asustarnos de más. Entonces, en realidad la ecografía no es muy sensible como método para indicar para alguien que no siente nada. Si es una persona que, por ejemplo, en el autoexamen o en el examen ginecológico del profesional que los esté revisando encuentra un nódulo, ahí sí está indicado antes de los 55 ver qué está pasando con ese nódulo con una ecografía, pero no de rutina como uno se hace, por ejemplo, análisis de sangre, o como uno se pesa, o se mide, o se toma la presión. Por encima de los 55 a 60 años, sí se hacen las mamografías, porque en ese punto de la vida las mamas se vuelven más laxas, como más estiradas en su composición, y es mucho más fácil en una mamografía poder distinguir lesiones buenas de lesiones malas y ver cómo van cambiando con el paso del tiempo. Doctora, tengo una consulta para usted. Sí, Nora. ¿Cómo le va? Bien. El cáncer de mama, ¿por qué es tan frecuente en la mujer? Sabemos que también atañe también a los hombres, pero ¿por qué es tan frecuente, tan común en la mujer? Bien. Esto es muy interesante. Las glándulas mamarias las tenemos todas, o la gran mayoría de las personas humanas, y están en mayor o menor proporción más o menos desarrolladas. En realidad, las personas que se les asigna el sexo masculino al nacer tienen menos glándula mamaria, y en realidad esto responde a una diferencia como muy marcada, que es la exposición a las hormonas típicamente llamadas femeninas, como los estrógenos y la progesterona. Todos los organismos que nacen y se les asigna el sexo femenino, o sea que tienen una cierta carga de hormonas y unos ciertos cromosomas, independientemente de cómo se perciban más adelante, tienen un patrón de hormonas de más estrógenos y progesterona que los organismos típicamente llamados como machos o masculinos. Entonces, estas hormonas, estrógenos y progesterona, estimulan el crecimiento de la glándula mamaria y hacen que el tejido de la mama sea más abundante en aquellos que después se perciben como mujeres o que son organismos hembra, por decirlo de alguna manera, y hacen que tengan una mama más voluminosa, y la exposición a lo largo de la vida a muchos más estrógenos y progesterona de forma natural por parte de las hembras hace que estos organismos desarrollen más fácilmente enfermedades de la mama como el cáncer de mama, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental, y es por esto que en realidad con la mastectomía o cuando por ahí se hace una cirugía de reemplazo en la que se pone una prótesis y se saca la glándula mamaria o se deja muy poca glándula, sigue habiendo un riesgo de cáncer de mama en personas con muchos estrógenos y progesterona, porque sigue habiendo restos de glándula que sigue respondiendo a una carga mayor de estrógenos y progesterona en el cuerpo. Quedó muy claro. Le hago otra consulta. ¿El cáncer de mama siempre se detecta cuando se hace tal vez la autoexploración a través de un bulto o suele tener otra clase de señales? Bien, el cáncer de mama tiene muchas señales distintas. Siempre es importante que el autoexamen primero y principal se haga en el mismo momento del ciclo menstrual, ¿sí? Porque las mamas van ciclando igual que el útero, entonces van pasando por distintas etapas y por distintas formas y distintas consistencias. Entonces es muy importante que si nos vamos a hacer el autoexamen sea siempre en el mismo punto del ciclo, porque si lo hacemos en momentos distintos vamos a notar nódulos que después desaparecen y reaparecen al mes siguiente, durezas, molestias y cosas por el estilo. Pero básicamente puede ser en forma de un bulto o un nódulo que palpamos, que se mantiene igual a lo largo de varios ciclos o se va haciendo más grande, que se pone doloroso, o cuyos bordes, en vez de ser redonditos, como podría ser, por ejemplo, como en vez de tocar una bombita de agua, empezamos a tocar algo que se hace más difuso o que se queda agarrado a lo profundo y que yo no lo puedo mover con libertad del resto del tejido, que duele, o cambios en el pezón, son las otras características de ciertos cánceres de mama. Siempre es muy importante que tengamos en cuenta que cada persona tiene un pezón distinto y el punto es que ese pezón no cambie.
Entonces, no vamos a hablar de que los pezones hundidos son el problema, sino que si yo siempre tuve el pezón erecto hacia afuera, o protruido, como se le dice en el lenguaje técnico, que es para afuera, si de repente ese pezón se invierte y se hunde, es cuando me debe llamar la atención. O si de repente yo siento que hay una secreción extraña que sale y no deja de salir, que no para de salir, o que se forma una costra, o como que se inflama sin razón. O también en el autoexamen, la otra característica es que probablemente lo han visto, pero que siempre se dice que hay que hacer exámenes con distintas posiciones, como levantar los brazos, como decía recién Frank en la presentación, o ponerlos atrás cuando hay que prender el corpiño, o también si no, apretarlos contra la cintura o ponerlos acá. Ahí se ven cambios en la piel, ¿sí? Obviamente sin ropa. Y ahí se ven como que se hunden en lugares o como que hay cosas que sobresalen. Todas esas cosas, en tanto y cuanto sean diferentes de autoexamen a autoexamen, nos tienen que alertar. Como te digo, si yo tengo un quiste y lo sé, y ese quiste no cambia, no tendría por qué alterarme por lo que ahora me cuenta la doctora. Simplemente es que nuestra anatomía de siempre no se modifique. Ha sido muy clara. Le paso la palabra a Lucía Sarmiento. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, la verdad clarísimo. Bueno, tengo algunas preguntas más, a ver que nos cuentes, porque me parecen bastante importantes. ¿Qué datos te sean importantes, datos epidemiológicos del cáncer? Bien, bueno, como datos epidemiológicos son bastante terribles porque estamos hablando de una enfermedad muy poco feliz. En general creo que ninguna enfermedad es feliz, pero esta menos que otras. Pero extraídos de los más actualizados y de los más confiables, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente entre las mujeres, o por lo menos entre las personas que nacen con genitales femeninos, lo que representa casi 1/3 del total de cánceres en las mujeres. O sea, imagínense, de todos los cánceres del cuerpo que pueden haber, 1/3 de los cánceres que presentan las mujeres son de mama, lo cual es un montón. De hecho es el más frecuente, y luego de esto lamentablemente le sigue el cáncer de cuello de útero, que también es muy frecuente, y lo lamentable es que existe una vacuna y que existe una forma de encontrarlo a tiempo, como es el Papa Nicolau y la colposcopía. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen un familiar que haya tenido cáncer de mama, que era lo que hablábamos más temprano, Lucy, y solamente el 1% de los cánceres de mama se presentan en hombres, ¿sí? O en personas que nacen con pene. Que era lo que estábamos hablando, de que en realidad puede pasar en cualquier persona. Pasa que justamente la diferencia que nombraba Nora de por qué se presenta más frecuentemente en unos cuerpos y no en otros tiene mucho que ver con la exposición a las hormonas por mucho tiempo y en muchas cantidades. En Argentina se producen más o menos en promedio unas 5.800 muertes por año por cáncer de mama, lo cual es un montón. Y también una cosa bastante tremenda es que Argentina, después de Uruguay, es el país de América con la tasa de mortalidad más alta por cáncer de mama, lo cual nos habla del diagnóstico sobre todo tardío, porque no es que nosotros tengamos diferentes formas de producir cáncer de mama, sino que básicamente, como es una enfermedad que si la encontramos a tiempo tiene muy buenas chances de curación y de remisión, está hablando de que estamos llegando tarde a los diagnósticos, de que muchas veces las personas acceden al sistema de salud de forma desigual, y esto es particularmente especial para las mujeres, que acceden mucho menos al sistema de salud porque tienen muchas tareas de cuidado bajo su ala, y además de eso trabajan muchas veces y tienen que hacer los quehaceres de la casa, el cuidado de los hijos y muchas tareas impuestas que hacen que retrasen la atención de su salud y que por ende tengan esta tremenda tasa de mortalidad. Para que tengan una idea más o menos, hay una tasa de aparición del cáncer de mama de 73 cánceres de mama por cada 100.000 mujeres. Si ustedes piensan que, por ejemplo, Mendoza está llegando a los 2 millones de habitantes, eso quiere decir que le agregamos un cero, son 730 por cada 1 millón, y eso duplicado es lo que está sucediendo más o menos anual de cáncer de mama. Más o menos son como unos 1.400 casos anuales de cáncer de mama en la provincia, lo cual es un montón de casos de cáncer de mama, para que tengan así unas estadísticas de las cuales pensar. Doctora, Argentina entonces sería uno de los países latinoamericanos con mayor caso de cáncer de mama, me decía, ¿no? ¿Entendí bien? Sí, exactamente.
Con respecto a este tema, digo, ¿cuál es el riesgo que tiene una mujer de desarrollar cáncer de mama durante su vida? Bien, en realidad, como te digo, se mide mediante un montón de cosas. Hay distintos, lo que se dice, factores de riesgo, como por ejemplo, la lactancia es un factor protector. Se ha demostrado que las mujeres que dan de mamar tienen una menor tasa de cáncer de mama luego. También los embarazos, porque se supone que durante el embarazo hay muchas hormonas que desaparecen, entonces dejan de hacer ese efecto continuo sobre las mamas. Esto no quiere decir que embarazarse sea una buena forma de prevenirlo, sino que lo mejor es encontrarlo a tiempo, básicamente. Pero también hay otros factores que son comunes, otras cosas como fumar, por ejemplo, otras cosas como el alcohol, consumir alcohol de forma cuantiosa y durante un tiempo prolongado. Todos estos pueden contribuir al riesgo de padecer cáncer de mama, y en realidad el riesgo es una cuestión individual de padecer cáncer de mama. Como te digo, 73 casos por cada 100.000 mujeres en Argentina nos da más o menos una idea de cada cuánto está apareciendo el cáncer de mama en general. Pasa que como es una enfermedad tan diversa, hay algunos tipos de cáncer de mama que son mucho más infrecuentes y que por ahí a la hora de calcular el riesgo contra otros tipos que son mucho más frecuentes no nos dejan dar una estimación finita de qué riesgo tiene cada persona. Pero hay algunas bibliografías que dicen que 1 de cada 10 mujeres pueden llegar a padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Esta tasa aumenta con la edad. No es tan frecuente que lo tenga alguien de, por ejemplo, menos de 20 años, y es más frecuente que lo tenga alguien de más de 60 años. Creo que viene la pregunta del millón. ¿El cáncer de mama es curable? Bien, el cáncer de mama es tratable, ¿sí? Hay muchos tratamientos y el tratamiento es más efectivo mientras antes se detecte. Por eso la importancia del autoexamen y del examen ginecológico de forma regular, al menos una vez al año, para poder detectar estos cambios tempranos y poder agarrar enfermedades a tiempo que tengan muchas más chances de curación y que nos permitan actuar mucho más tranquilos en el tiempo y no tan de urgencia. Hay formas de cáncer de mama que son potencialmente curables y hay otras que son más agresivas y que por ende son un poco más difíciles de erradicar. En general siempre preferimos decir que es tratable porque lo cierto es que la palabra cura es bastante traicionera y que crea expectativas donde muchas veces la ciencia no puede dar respuestas. Entonces muchas veces preferimos hablar de que es tratable más que curable. Pero sí en muchos casos, y sobre todo como te digo, Nora, si llegamos antes, si llegamos temprano, muchas veces tenemos chance de tratarlo y de esa forma asegurar que es más probable que podamos erradicar la enfermedad y hablar de que se curó. Bien, las interrumpo un poco en esta charla tan linda que tenemos. Quería recordarles a todos que estamos en el podcast de la UC con la colaboración de los alumnos del Instituto Fabián Calle. Los invitamos a que conozcan nuestras redes sociales, nuestra página de la Universidad de Congreso es @ucongreso.edu.ar y también nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, al igual que el Instituto Fabián Calle. Yo tenía una pregunta para usted, doctora. La escuché hablar mucho sobre la influencia de las hormonas y desde ya me viene una consulta a mi cabeza, digamos, porque además estuve intentando leer un poco antes y también leí mucho sobre este tema de la maternidad, de que podía ayudar a prevenir, que ya lo aclaró usted, no quiere decir que haya que embarazarse para prevenir el cáncer, pero ¿qué influencia pueden llegar a tener las pastillas anticonceptivas en el tema del cáncer de mama? Bien, es una muy buena pregunta, Fran, así que vamos a charlar de eso. Haciendo una comparación de los niveles de hormonas que tenemos en el cuerpo, de forma natural, sin intervención, digamos, mes a mes, el pico de hormonas que tenemos es de un valor X, que no me importa que lo sepan en particular, pero vamos a tomar que es un valor como si yo te dijera 1, ¿no? Las pastillas anticonceptivas combinadas, que son las que más frecuentemente se usan como forma de anticoncepción, aunque métodos hay un montón, traen un estrógeno sintético y una progesterona sintética, ¿sí? Esa combinación de fármacos hace que el cuerpo no produzca sus propias hormonas, sino que esté como silenciado por esas hormonas continuas y no se produzca la ovulación. Ese es el efecto del anticonceptivo. Ahora, las concentraciones que alcanzan esos fármacos en el cuerpo son menores a 1, teniendo en cuenta que 1 era nuestro valor mensual, pero alcanzan para silenciar a los ovarios y por ende que no haya ovulación. Entonces es una concentración efectiva mínima para poder frenar la ovulación y que funcione como anticonceptivo, y son niveles menores a los de nuestro cuerpo naturalmente. Entonces estamos con un nivel hormonal, digamos,
inferior a lo que estábamos teniendo de forma natural. Lo que cambia en particular, así como hecho aparte que les comento, es que las personas que ovulamos y menstruamos lo hacemos porque estas hormonas suben y bajan a lo largo del ciclo, y esa subida y bajada es lo que provoca la ovulación. Dando un comprimido todos los días o un inyectable, una dosis estable de hormonas, inhibimos esa función. Porque no es igual, porque no está haciendo ciclos, no hace picos, no hace bajadas, no hace nada. Entonces, al ser siempre igual, el cuerpo se queda en silencio en ese sentido. No provoca ningún daño a largo plazo. Entonces, las pastillas anticonceptivas tienen un nivel de hormonas que es inferior a lo que maneja el cuerpo naturalmente, de por sí, y que solamente están contraindicadas algunas de las combinaciones que existen en el caso de que la persona esté con un cáncer de mama actual o lo haya tenido en los últimos 5 años. Pero si nunca ha tenido cáncer de mama, incluso si tiene una historia familiar de cáncer de mama, pero la persona en sí no ha tenido cáncer de mama, no tendríamos por qué tener una contraindicación de utilizarlo. No es un efecto adverso, y en realidad este efecto sí lo tenían los primeros anticonceptivos. Imagínate, Frank, que los anticonceptivos combinados aparecieron en los años 60, en la época de la liberación sexual, y en ese entonces sí tenían mucha más carga de hormonas y tenían estos efectos adversos de hacer aparecer estrías, aumento de peso, trombosis, cáncer, mucho más frecuente de lo que lo hacen los de hoy en día, que son mínima dosis. Bien, yo voy a hacer una consulta más, después las dejo a las chicas. Desde el lado mío como persona, yo soy padre, tengo un nene, pero me imagino que quizás alguna vez puede llegar a tener una nena, o no sé, algún otro padre que quizás se quede solo, o alguna madre también que está solo. ¿Qué nos recomendás para decirle a las chicas jóvenes para que se cuiden, que podamos ayudarlas, aconsejarlas y no quedarnos, digamos, dormidos desde afuera, desde lo que lo vemos desde afuera, digamos? Uh-huh. Bien, bueno, yo creo que una buena estrategia es primero que aprendamos a hacer el autoexamen bien, que es básicamente verse, tocarse mes a mes, ponerse siempre un recordatorio y hacerlo en el mismo momento, y tratar de asistir a los controles ginecológicos, o mínimo con tu médico de cabecera, para que pueda revisar que esté todo bien a partir de la edad que corresponde hacerse la mamografía. Y lo que me parece no menos importante es que la salud de las mujeres y de las personas que pueden padecer cáncer de mama también está atravesado por los otros integrantes de la familia. Entonces, como por ahí como padre, Fran, estaría bueno que si vos estás conviviendo con una mujer de más de 20 años, una mujer que ya tenga como su desarrollo corporal, que puedas habilitar el espacio para vos por ahí hacerte cargo de las tareas de la casa un día, para que esta persona pueda por lo menos garantizar un día al año mínimo de atención médica. Entonces, poder delegar estas tareas, ese sería el rol, más que andar diciéndole a la gente, hacer el autoexamen, también poder garantizarles que tengan el espacio y el momento para que las personas puedan acudir a la consulta. Creo que no es menor comentar que en Latinoamérica, sobre todo, sobre otros continentes, la carga de trabajo que enfrentan las mujeres en el hogar en general, estén casadas, solteras, vivan con los padres, es mucho mayor que la carga de los varones. A esto se le llama doble y triple jornada laboral, pero es otro concepto mucho más grande. Entonces esto hace que muchas veces las tareas de la casa recaigan sobre las mujeres, y además del trabajo dejen el cuidado de su salud muy para el final, para cuando los estadios de estas enfermedades son mucho más avanzados. No es casualidad que nuestro país tenga de las peores tasas o de las mayores tasas de incidencia de cáncer de mama, y tiene que ver con esto, con el diagnóstico súper tardío y con las muertes totalmente evitables, básicamente porque no pudieron tener un momento para consultar antes, o porque no charlamos de esto, como estamos haciendo ahora en este espacio tan valioso, de ponerlo en valor, de saber todas las personas, y que no es solamente patrimonio de la salud femenina, y que no tiene por qué ser secreto, ni por qué ser una cuestión que llevan en silencio solamente las mujeres. Bien, perfecto. Bueno, más que claro, clarísimo todo, Victoria. Yo tengo una consulta más. Sí. ¿Qué causa en realidad el cáncer? ¿Cuáles son las causas específicas de a una mujer o a un hombre le puede dar cáncer? Bien, bueno, una cosa fundamental que creo que no es menor decirla, es importante tener mamas, ¿no? Digo, parece muy obvio, pero es importante que tengamos mamas. Sobre eso se va a basar nuestra enfermedad. Aparte de eso, es importante que tengamos una exposición generalmente larga a lo que sea que vaya a ser nocivo, porque el tejido mamario dentro de todo es bastante noble, se la banca mucho tiempo sin producir enfermedad. Imagínense,
65 años ya tenemos por lo menos unos 40 o 50 años de estrógenos y progesterona todo el tiempo. Entonces necesitamos mamas y tiempo y una gran sopa de factores. Entre ellos, como te decía, el que está estudiado que incide lamentablemente en la producción de muchos de los tumores que tenemos hoy en día como seres humanos, que es el alcohol y el tabaco, que lo que producen en general estas sustancias en particular es la oxidación y como la lesión de muchas células y de muchos mecanismos de protección naturales del cuerpo. Entonces, las células como que se exponen a todos estos tóxicos, empiezan a cambiar y a mutar, y muchas veces el sistema inmunológico, también afectado por estos tóxicos, no es capaz de reconocer y controlar esta respuesta no adaptada de las células, y ahí aparecen distintos tumores, entre ellos el de mama. Es una de las cosas que está más estudiada. Aparte de eso, como les comentaba, los estímulos prolongadísimos de hormonas, como por ejemplo haber empezado a menstruar mucho tiempo antes y dejar de menstruar mucho tiempo después, es más riesgoso que menstruar por menos años, que es que te empiece a venir más tarde y te deje de venir antes. Entonces tenemos menos años de exposición. Igual todas estas son asociaciones como muy leves, tampoco quiere decir que si yo empecé a menstruar a los 10 años, seguro voy a hacer un cáncer de mama. Simplemente que se ha visto como una mayor asociación entre estos factores. Y como te decía, la lactancia, por ejemplo, sobre todo las lactancias de más de 6 meses, no, por ahí las lactancias más cortas no protegen tanto, pero la lactancia también es un factor protector porque se cree que cuando aparece la lactancia la mama se termina de desarrollar y antes está en un estado inmaduro que es mucho más propenso a sufrir el daño de estas cosas como el alcohol, el tabaco y todas estas cuestiones. Otra cosa que también me parece no menor mencionar es que otro factor protector muy interesante son algunos anticonceptivos que nos dejan sin menstruación, como por ejemplo el implante subdérmico, que se usa durante 3 años y muchas veces corta la menstruación del todo, y el hecho de que ya no aparezcan ciclos y que ya no aparezcan menstruaciones ha demostrado un efecto protector sobre el cáncer de mama, cosa que no era el objetivo inicial de este anticonceptivo, pero que al final terminó siendo un beneficio colateral, digamos. Entonces, hay muchas cosas que lo pueden generar y hay que evaluar como el riesgo individual. Pero, como para derribar algunos mitos, en algún momento se dijo que los desodorantes en bolilla daban cáncer de mama porque tapaban los poros y qué sé yo. Eso no está demostrado. La depilación tampoco está demostrado. Las cirugías, por ejemplo, como la reducción de mama, cuando hay mucha cantidad de glándula y se saca un poco, o cuando se coloca una prótesis, tampoco está demostrado que generen ningún daño, sino que es más bien esto que yo les decía de las hormonas por mucho tiempo, las hormonas propias, no las hormonas de afuera como los anticonceptivos, o otras cosas dañinas como pueden ser el alcohol, el tabaco o algunas otras exposiciones muy específicas a metales pesados y otras cuestiones. Ahí no sé si te quedó clara la pregunta, Lucy. Sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, ahí Franco tiene una pregunta más, así que te escuchamos, Franco. Bueno, te hago una última consulta y le doy el pase a Nora ya para que haga el cierre. Para darle un poco una vuelta de rosca a este podcast y ya dejando un pie para quizás uno más adelante, desde el cual ya estás invitado a participar, hablé un poco, a ver, yo cuando he ido al servicio de salud estudiantil de la universidad he notado que ustedes, vos y tus compañeras hacen mucho hincapié sobre la educación sexual. Háblame un poco de cómo está, digamos, el mundo, o por lo menos Argentina, con este tema, la educación sexual y sobre todo las enfermedades que nos aquejan. Bien. Bueno, mira, esto viene como anillo al dedo, porque hace poquito se cumplieron 14 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, y está bueno recalcar que esta Ley de Educación Sexual Integral la plantea como un contenido transversal a todas las etapas educativas, entonces también debería ser un contenido de la universidad, o sea, no debería ser circunscripto a los niveles educativos obligatorios, como son primario y secundario. Entonces siempre está bueno que lo charlemos. Está muy bueno que lo hayas traído a colación porque un dato que también es muy alarmante es que en Argentina, en Latinoamérica, pero en Argentina se repite la tendencia, la mitad de los embarazos son no intencionales, por ejemplo, por darte un ejemplo. Esto quiere decir que de 2 personas que se embarazan, una quería y la otra no quería quedarse embarazada. Después lo que sucede con estos embarazos es otro cantar porque algunas personas los continúan a estos embarazos no intencionales y otras los interrumpen. Pero es muy importante esto, hay tanta disparidad en la información que del total de embarazos que se producen, la mitad no son deseados.
teniendo un montón de métodos disponibles desde el Estado y desde las obras sociales para evitar estos embarazos no intencionales, seguimos llegando a embarazos no intencionales que por ahí atraviesan embarazos con pocos controles prenatales o, en el caso de que terminen, en un aborto clandestino que tiene un montón de riesgos de salud, ¿sí? Aparte de eso está el gran capítulo de las infecciones de transmisión sexual, que es otra cosa muy alarmante que viene creciendo en este último tiempo. En los últimos años, las infecciones más representativas como la sífilis y la infección por VIH vienen creciendo, lamentablemente, en Argentina. Y no me estoy refiriendo a los números absolutos, porque lógicamente en Argentina cada vez hay más gente, y por ende cada vez van a haber más infecciones, sino que me refiero a lo que se calcula como tasa, que son la cantidad de casos por la cantidad de población. Este número viene creciendo. A lo largo, en estos últimos años ha crecido cada vez más, entonces lamentablemente estamos ante este fenómeno teniendo herramientas poderosísimas para prevenirlo, como son los métodos de barrera como el campo de látex y el preservativo para penes, que existe en Argentina, y teniendo tratamientos y pruebas diagnósticas accesibles en distintos puntos, pero claramente acá hay una falta de información de la población en general que hace que no se acceda a las pruebas o que no se pueda acceder al recurso, además de que en muchos lugares falta el recurso preservativo, el recurso pruebas y un montón de cosas más. Entonces son problemáticas emergentes y lo peor de todo es que en esta pandemia por COVID se han dejado muchísimo de lado y estamos empezando a ver cada vez más diagnósticos de infecciones de transmisión sexual y cada vez más embarazos de riesgo no intencionales, más abortos clandestinos y muchas más complicaciones por aborto, porque se está dejando de lado, porque ahora todo es COVID, se está dejando de lado un montón de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos en el margen hasta tanto pase la emergencia, cuando en realidad son muy importantes atender ahora. Bueno, por mi parte le doy el pase a Nora para que hagamos el cierre. Gracias, Franco. Ha sido muy clara, doctora. Realmente creo que ha evacuado bastantes dudas, interrogantes que pueda tener la gente, aquellos que nos están escuchando. Estuvo con nosotros y ha sido un gusto realmente haberla conocido en estas circunstancias, ¿no? Estuvo con nosotros la doctora Victoria Amadeo. Ella también trabaja en el área de salud de la Universidad de Congreso. También me acompañó en la conducción Lucía Sarmiento, licenciada en Comunicación. Gracias, Lucía, por tu compañía. Muchísimas gracias a usted. Queríamos decirle que nos ha encantado que nos acompañaran, que estuvieran con nosotros. El cáncer de mama es un tema, como decía al principio, que nos afecta a todos y nos compromete como sociedad a darle la importancia que realmente tiene y concientizar sobre este tema. Este ha sido el 5º podcast institucional de la Universidad de Congreso. Les habla Nora Martín y será hasta la próxima. Ponele voz a tu futuro. Inscripciones abiertas. Patricias Mendocina 605 Mendoza. Teléfono 420-4818. Instituto Fabián Calle. Formamos profesionales de medios. Inspirate, proyectate, encontrá lo que querés. Confía, hacé cosas por tu cuenta. Pensate en el tiempo, tomá decisiones. Nosotros te acompañamos en el recorrido. Universidad de Congreso, 25